Bien, bueno, vamos a empezar este vídeo con, desde mi punto de vista, el aspecto más importante dentro del entrenamiento de carrera y es el concepto del umbral láctico. Eh, bueno, pues es un concepto que se habla mucho de él, se pone mucho en práctica, se lleva a los entrenamientos, se hacen test y con los resultados de esos test se llevan al entrenamiento, pero realmente no es tan fácil, ¿no? Entonces, hoy básicamente vamos a hablar del umbral láctico de la teoría a la práctica, es decir, cómo obteniendo unos datos de un test de umbrales y unos datos de umbral láctico, tanto en pulso como en ritmo, cómo podemos llevar eso a nuestro entrenamiento o cuáles son las variables que entran en el juego para llevar esos datos a la práctica, al entrenamiento. Y también comentaremos de, bueno, pues cómo se obtienen estos datos, ¿no? Porque, claro, un test de umbrales hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacer en laboratorio, es decir, en clínica, se puede hacer en campo, es decir, en pista, que desde mi punto de vista es la mejor opción. Y vamos a ver el por qué. Bueno, pues a partir de aquí vamos a compartir el iPad para poder explicarlo. Os haya gustado. Os he dado algunas pinceladas más de lo que es un test de umbrales, de lo que son unos datos de umbral láctico, de lo que es el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, de lo que son ritmos de rodaje, ritmos de competición, cómo debemos llevarlo a la práctica y, sobre todo, claro, no hay una receta, es cómo, no cómo, sino tener el concepto de que todos los datos hay que ir ajustándolos semana tras semana en función del entrenamiento. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Es un tema apasionante y es lo más bonito del entrenamiento de carrera, desde mi punto de vista. Bueno, ánimo con ello, ponerlo en marcha y gracias de nuevo. Si no estáis suscritos al canal, os agradecería enormemente que os suscribierais. Ya somos 15.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos vosotros. Seguimos creciendo y bueno, pues seguimos divulgando conocimiento que al final creo que es necesario dentro del mundo de la carrera, del atletismo y del corredor popular. Es fundamental. Muchas gracias y ánimo con ello. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, como siempre, vamos a nuestro gráfico. Hoy vamos a desgranarlo un poco más. Vamos bueno, pues a detallarlo un poco más de lo habitual. Entonces, si tenemos aquí nuestro gráfico, donde aquí tendríamos el ritmo y aquí tendríamos los niveles de lactato. Incluso aquí podríamos poner en este otro eje el pulso. Bien, a partir de aquí, una vez que hacemos el test de umbrales, obtenemos una curva de cómo aumentan los niveles de lactato con el ritmo. Y esta curva, como sabéis, es exponencial. Bien, a partir de aquí, este es el lactato. Bien, el pulso, sin embargo, como vosotros bien sabéis, el aumento es lineal, ¿correcto? Bueno, ahora, dentro de lo que es el umbral láctico, ¿cuál es el umbral láctico? Es la zona de la curva en donde los niveles de lactato empiezan a aumentar de forma exponencial con el ritmo. Y a partir de aquí obtenemos unos valores de lactato. Habitualmente estos valores vienen vamos a ponerlo esto en azul, aquí y aquí, de manera que esto, en teoría, de forma genérica, aquí tendríamos el valor de 4 milimoles por litro y aquí tendríamos un valor de 2 milimoles por litro de sangre. Bien, habitualmente a este valor se le llama umbral aeróbico y a este otro se le llama umbral anaeróbico. Muy bien, a partir de aquí, claro, aquí, ¿qué es lo que vemos? Primero, tenemos
unos ritmos, que es los primeros datos que obtenemos. Imaginemos un atleta en donde aquí este ritmo sería 400, su umbral, es decir, hay una franja entre 405 y 355, por ejemplo. Y, claro, tendríamos otros valores que son estos, en donde son ritmos por debajo del umbral aeróbico, y otros, que son estos otros, que son ritmos por encima del umbral anaeróbico. ¿Cuál es el umbral aeróbico? El umbral aeróbico es aquel punto en el que básicamente nuestro metabolismo deja de ser totalmente aeróbico para empezar a tener algún componente anaeróbico. Mientras que el umbral anaeróbico es aquel valor en el cual nuestro metabolismo a estos ritmos es fundamentalmente anaeróbico. Claro, cuando entramos aquí en anaeróbico, y fijaros, es de forma exponencial, es decir, que un pequeño aumento, esto es muy importante, un pequeño aumento en el ritmo da lugar a un gran aumento en los valores de lactato. Por eso, claro, unos valores de lactato altos implican, si estamos aquí, a estos valores, implican que difícilmente vamos a poder mantener ese ritmo. Por eso es tan importante ser muy preciso. Claro, toda esta zona serían ritmos de competición, pero es muy importante ser muy precisos en los ritmos de competición. Si este atleta tiene un ritmo de competición, imaginemos de 3:45, si este atleta sale a 3:40, olvídate, no va a hacer buena marca en un 10 kilómetros. Ahora bien, si en lugar de salir a 3:40 sale ligeramente más lento, de 3:45, es decir, 3:48, 3:50 incluso, va a terminar mucho más rápido y el resultado va a ser mucho más exitoso. Esto es algo que es fundamental, es decir, el concepto este de que tienen la mayoría de los corredores, de que, bueno, voy a salir más rápido para compensar lo que luego voy a perder al final, es un tremendo error. Porque si ya salgo más rápido, un pequeño aumento en los valores, en los ritmos, da lugar a un gran aumento en los valores de lactato. Y eso implica el poder, el impedir mantener ese ritmo en competición. Sin embargo, si bajamos un poco el ritmo, si nuestro ritmo teórico en 10 kilómetros es 3:45 y en lugar de salir a 3:45 salgo a 3:50, estoy aquí, no estoy aquí. Y esa precisión en el ritmo es lo que me va a permitir poder terminar más rápido. Esto es difícil de entender y mucho más difícil todavía de llevar a la práctica, pero es fundamental. Bueno, eso en cuanto a la competición. Claro, en cuanto a los valores de lactato y el umbral láctico. El umbral láctico es esa franja que está entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Es decir, la franja en la cual dejamos de ser totalmente aeróbicos, un metabolismo totalmente aeróbico para un pequeño componente anaeróbico, hasta el punto en donde fundamentalmente ya somos entre el metabolismo anaeróbico. Y es una franja. Y esta franja se llama umbral láctico. Este es el umbral láctico. Claro, ¿por qué digo llevar esto de la teoría a la práctica? Porque aquí tenemos un margen y tenemos que ser capaces, ya no solo aquí, sino también aquí y además también aquí. Es decir, competición o ritmos de competición, ritmos de rodaje y ritmos de umbral láctico. Aquí es donde empieza lo bonito. No es un valor,
No es mi ritmo de rodaje es 5.50 o 5.15 o 5.20, mi umbral láctico es 4.00 y mi ritmo de competición es 3.45 en 10 kilómetros. No. Tenemos un margen y tenemos que jugar con ese margen para conseguir la máxima eficiencia del entrenamiento. Y ese margen es diferente en cada atleta. Es decir, incluso dos atletas que tengan exactamente los mismos valores de umbrales, de rodajes y de competición, su entrenamiento puede ser y es posible y probablemente tendrá que ser muy diferente en base a este margen. Y aquí es donde entra la precisión de los ritmos. Esto es lo que los corredores no entienden. Los entrenamientos tienen que ser precisos y esa precisión tiene un porqué. Bien, entonces tenemos, si el umbral láctico es entre 4.05 y 3.55, eso significa que en cualquiera de estos valores yo estoy trabajando este umbral láctico para permitir, vamos a ver qué color ponemos aquí, para permitir, vamos a seguir con el rojo, en que la curva se desplace hacia la derecha. Es decir, que seamos capaces de correr más rápido a los mismos valores de lactato o al mismo pulso. Es un margen. Esto no son matemáticas, no es un valor, no, es un margen. Y ese margen, lo bonito de esto es que voy a seguir trabajando mi umbral láctico para desplazar la curva hacia la derecha, tanto si trabajo a 4.05 como si trabajo a 3.55. Incluso más. Incluso yo me atrevería a decir que muchos de mis atletas, incluso trabajando a ritmos de 4.10, a pesar de que la teoría dice 4.05, incluso trabajando a 4.10, es decir, más hacia este lado, vamos a conseguir la eficiencia del entrenamiento. Esto es lo que se llama, y no me cansaré de decirlo, el mínimo, vamos a decir la palabra, sería la mínima intensidad, la mínima exigencia, el mínimo estímulo para generar adaptación. Mínimo, no máximo. Muchos corredores se piensan que por ir más rápido el entrenamiento va a ser más eficiente. Al contrario, es el mínimo estímulo necesario para generar la adaptación. Y aquí hay un margen. Y lo mismo ocurre aquí. Tengo atletas que corren en 35, 36, 37 minutos y ruedan a 5:10. Ruedan aquí. No ruedan aquí. No ruedan a 4:10, ruedan a 5:10. Mínimo estímulo necesario para generar la adaptación. Y con pequeñas pinceladas en ritmos de competición, porque esto es competición, no es entrenamiento. Bien, bueno, fijaros todo lo que hemos detallado, los valores. Claro, a partir de aquí vamos al origen. Hay que hacer un test. ¿Cómo hacemos ese test? Esto es uno de los grandes problemas también con los que nos encontramos. Normalmente el test se hace en clínica, habitualmente. Que está fenomenal hacer un test en clínica, porque es decir, una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo es fantástico. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en esa prueba de esfuerzo, el principal objetivo es determinar la salud a nivel cardiovascular, cardiorrespiratorio, etc. A nivel médico, a nivel clínico. Y eso se debe hacer en clínica. Y el protocolo debe ser un protocolo específico para ese objetivo. Ahora bien,
Ese protocolo es muy diferente si el objetivo es no el clínico, sino el de rendimiento. Y además, si el objetivo es el de rendimiento, el mejor sitio para hacer el test de umbrales no es en clínica, no es en cinta, no es en un sitio cerrado, porque los ritmos se van a ver perturbados, el pulso se va a ver perturbado, la biomecánica de carrera está perturbada. El test se hace en la pista y de esa manera los datos que se obtienen son mucho más precisos que en clínica. Y además, con un protocolo diferente. No es que la prueba de esfuerzo esté mal, no, es fantástico. Todos deberíamos hacernos una prueba de esfuerzo una vez al año, todos, pero con el objetivo de determinar nuestra salud cardiovascular. Si el objetivo es de rendimiento, que también deberíamos hacerlo, pero no en clínica, sino en pista, para obtener todos estos datos. Y con estos datos, a partir de aquí, entonces, planifica el entrenamiento. Y en esa planificación de entrenamiento tiene que haber ajustes. No es 1 más 2 es igual a 3. No. Tiene que haber ajustes. Y esos ajustes se hacen en base a el historial del atleta. Por eso, los atletas que llevan conmigo años, su rendimiento es mucho más eficiente que los que llevan meses. Claro, porque tengo un historial de ellos de años y los ritmos han sido ajustados durante años. No tiene nada que ver atletas que llevan semanas o meses, años. Y a partir de aquí, lo bonito es el ajuste. El ajuste para llegar a conseguir ese mínimo estímulo necesario para generar la adaptación. Esto es lo bonito y lo apasionante del entrenamiento. Bueno, bien, espero